Siempre hay una historia oculta bajo el suelo que pisamos. Y la que vamos a descubrir hoy, bueno, es una historia de 120 millones de años, y está aquí mismo, en Urdaibai. Cuando uno mira desde la cima de Acharre, no solo está viendo un paisaje increíble, es mucho más. Es como tener delante un libro de historia geológica abierto de par en par, con capítulos escritos por mares que ya no existen y continentes chocando entre sí. Y aquí es donde empieza lo interesante de verdad. La roca que hay en la misma cima de este pico, a más de 300 metros de altura, se formó en el fondo de un mar tropical. La pregunta del millón es, ¿pero cómo ha llegado hasta ahí arriba? Pues para resolver este misterio tenemos que hacer un viaje en el tiempo, nada menos que de 120 millones de años. Vale, pues vamos a ello. La clave para descifrar toda esta historia, como casi siempre en geología, está en las rocas. Son las que nos van a contar cómo se fue formando todo. Toda esta historia se puede contar casi como si fuera una obra de teatro, dividida en tres grandes actos. En el primero viajaremos a un mar tropical de la época de los dinosaurios. El segundo acto es pura acción, una colisión continental brutal. Y el tercero, el desenlace, es el que esculpe el paisaje que vemos hoy en día. Venga, pues vamos con el acto 1, un mar ancestral. Hay que hacer un esfuerzo de imaginación y pensar en este lugar hace 120 millones de años, en el Cretácico, pero sin ninguna de las montañas que conocemos hoy. Exacto, nada de montañas. Lo que había aquí era un mar cálido, poco profundo. Para hacerse una idea, el ambiente era muy parecido al de las Bahamas actuales. Sí, las Bahamas, pero aquí, en la costa vasca. Y en el fondo de ese mar, con el paso de millones y millones de años, los esqueletos de corales, de algas y de otros organismos se fueron acumulando. Imagínense, capa tras capa, una sedimentación lentísima. Pues bien, toda esa vida marina compactada es literalmente la piedra caliza que hoy forma los picos de estas montañas. Vale, tenemos el material base, un lecho marino plano. La pregunta es obvia, ¿cómo pasamos de eso a tener una cordillera? Aquí es donde entra en juego la fuerza más bestia del planeta, la tectónica de placas. Hace unos 40 millones de años, la placa ibérica, que se movía hacia el norte, chocó de frente con la placa euroasiática. Fue una colisión colosal que, para que nos entendamos, arrugó la corteza terrestre como si fuera una alfombra, levantando y plegando todas esas capas de sedimento que se habían formado en el fondo del mar. Y ese proceso de plegamiento creó la estructura geológica clave de toda esta zona, un anticlinal. Un anticlinal no es más que un pliegue con forma de A mayúscula, como si doblamos una pila de papeles hacia arriba. Pues esa simple forma de A es la que define, en esencia, todo el paisaje de Urdaibai. Pero atención, porque aquí viene la parte más alucinante. Con el paso de millones de años, el núcleo de esa A gigante, que estaba formado por rocas más blandas, se fue desgastando por la erosión, y pasó algo increíble. Lo que antes era la parte más alta de la montaña, el centro del pliegue, se convirtió en la parte más baja, en el valle. A esto los geólogos lo llaman relieve invertido, y es un fenómeno espectacular. Así que ya tenemos las montañas en su sitio. Pero la historia no acaba aquí. Para llegar al paisaje que vemos hoy, todavía faltaba el acto final. Una vez que toda esa roca caliza quedó al aire libre, empezó a actuar otro agente, el agua. El agua de lluvia es ligeramente ácida y para la caliza es como un veneno lento. Durante miles y miles de años, el agua ha ido disolviendo la roca poco a poco, creando todo el paisaje kárstico que vemos, las cuevas, las dolinas, esas formas afiladas de los picos. Pero si hablamos de cambios más recientes y sobre todo más drásticos, tenemos que mirar de nuevo al mar. Fíjense en este dato, que es una pasada. Hace solo 8.500 años, que en tiempo geológico es ayer por la tarde, el nivel del mar aquí estaba casi 43 metros más bajo de lo que está hoy. 43 metros es una diferencia brutal. Entonces, ¿qué pasó? Pues que al final de la última glaciación, los hielos se derritieron, el nivel del mar subió de forma espectacular y el agua inundó ese valle que se había formado en el corazón del anticlinal. Y con esa inundación, el mar fue depositando toda la arena que hoy forma las playas y marismas de este estuario tan increíble. Y lo mejor de todo es que esta historia geológica no es algo del pasado, no ha terminado. El estuario está vivo, es un paisaje que está en continuo movimiento, que cambia literalmente con cada marea, cada día. Pensemos, por ejemplo, en la arena. La arena tiene una especie de danza anual. En verano, cuando el mar está más tranquilo, las olas la empujan suavemente hacia la orilla, acumulándola. Pero llega el invierno con las tormentas y el oleaje fuerte, y esa misma arena es arrastrada mar adentro. Es un ciclo constante, un pulso que se repite año tras año. Y claro, estas fuerzas naturales no solo mueven arena.
Definen el ecosistema entero y, por supuesto, la forma en que la gente vive e interactúa con este lugar. Desde las personas que hacen kitesurf aprovechando las llanuras de arena con marea baja, hasta quienes se dedican al marisqueo en los canales. Pero en los últimos siglos ha entrado en juego una nueva fuerza, una que es capaz de modificar el paisaje mucho más rápido que la geología. Y esa fuerza es, por supuesto, la actividad humana. Un 58%. La cifra es tremenda. Hablamos de que más de la mitad de la superficie original del estuario ha desaparecido. La razón principal, el drenaje de las marismas para convertirlas en campos de cultivo y pastos. Así que el paisaje de Urdaibai que vemos hoy es exactamente eso, una combinación de fuerzas naturales que han actuado durante millones de años y la historia humana, mucho más reciente pero con un impacto enorme. Es un lugar moderado por el tiempo profundo y también por nuestras decisiones. Al final, lo que nos enseña esta historia es que cualquier paisaje, por muy conocido que nos sea, esconde una historia geológica alucinante. Esto nos hace pensar que la próxima vez que salgamos a la calle, a cualquier sitio, la pregunta es casi obligada. ¿Qué relato épico, qué historia de millones de años se esconde justo debajo de nuestros pies?